Pagarías 4.000 euros por una sandía, piensa en lo que podrías comprarte con ese dinero. Esta sandía de cáscara oscura, gruesa y lisa, es sin duda una de las frutas más caras del mundo. Una unidad puede alcanzar los 4.000 euros, sobre todo las cultivadas a principio de temporada. ¿Quieres saber por qué es tan costosa esta sandía? Quédate hasta el final para que descubramos juntos las razones de su elevado precio. Una de las razones de su elevado precio es que solamente crece en la isla de Hokkaido, la más al norte del archipiélago de Japón, y al año se cosechan únicamente 10.000 unidades. En la cultura japonesa es costumbre regalar estas sandías negras como muestra de respeto y poder adquisitivo. Bienvenidos a este viaje a través de los campos de la isla de Hokkaido, hogar exclusivo de la codiciada sandía Densuke. ¿Qué hace a esta fruta tan especial? Descúbrelo en este video. A nivel nutricional, es una fruta con gran poder antioxidante que se consume por deleite y placer. Su interior es rojo intenso, muy jugoso y muy dulce. Entre sus características se destaca una cáscara lisa y gruesa de color negro, con manchas o rayas, con interior rosado de gran jugosidad y pocas pepitas. Suelen pesar alrededor de 5 y 7 kilos, aunque algunos ejemplares han llegado a pesar hasta 11 kilos. Originaria de la región de Tomacho en la isla japonesa de Hokkaido, la sandía negra de Densuke es un fruto que muy pocos se pueden dar el lujo de probar. Esta fruta se consume como cualquier otra. No necesita de ningún cuidado especial, al contrario, entre más caluroso sea el clima las sandías se vuelven más dulces y jugosas. Sin embargo, solo crecen unas 10.000 al año y es famosa por su sabor refrescante y sobre todo, por su precio. La producción de la sandía Densuke en el país asiático es relativamente joven, pues se inició hace más de 30 años como una manera de compensar la disminución en la cosecha del arroz. De ahí que en su escritura lleve el símbolo de ayuda. Desde entonces se hacen competencias para ver quién cosecha la sandía perfecta. Es una costumbre entre los japoneses regalar estas sandías como muestra de respeto y poder adquisitivo. Cada año, como símbolo del inicio del verano, este fruto protagoniza las subastas en varios mercados de la región de Hokkaido, la isla más grande de Japón, donde alcanza precios exorbitantes, sobre todo, si son los primeros ejemplares de la temporada. Es en el mercado central de los mayoristas de Sapporo donde se realizan las pujas más importantes de este fruto. Las primeras recolectadas se subastan y llegan a alcanzar precios muy elevados, han sido casi 2.400 euros los que han pagado por una sandía cuyo peso era de 8 kilos, bastante distante del récord imbatible del año 2008 en el que una sandía alcanzó en la subasta un precio de 4.720 euros. Generalmente, tras la subasta de las primeras sandías Densuke, el resto de producción se comercializa a una media de 190 euros, precio también excesivo para la fruta, nada que ver con el precio de las sandías del mercado hispano. Las subastas suelen realizarse en el mercado central de los mayoristas situado en la ciudad de Sapporo, isla de Hokkaido. Generalmente suelen pujar los más pudientes o las cadenas y centros comerciales que la exponen como un símbolo del inicio del verano y su campaña de frutas de verano. Si estás aprendiendo algo nuevo en este video, te invitamos a compartir la información en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Como te podrás imaginar, la producción de este lujo culinario tiene un paso a paso muy riguroso, en donde cada detalle cuenta. La delicadeza y el cuidado que se deben tener para mantener este producto en óptimas condiciones desde la semilla hasta el empaque final son muy rigurosas. Descubramos cómo es este proceso. 1. Siembra de la semilla. El proceso comienza con una meticulosa selección de semillas. Agricultores experimentados escogen cuidadosamente aquellas que prometen las características distintivas de la sandía Densuke. La siembra se realiza en condiciones controladas, asegurando un inicio óptimo para cada planta. 2. Cultivo en invernaderos. Las plantas crecen en invernaderos especializados, donde las condiciones climáticas se regulan de manera precisa. Este enfoque garantiza un entorno óptimo para el desarrollo de las sandías Densuke, maximizando su calidad y sabor. La atención meticulosa a cada planta es esencial para asegurar un producto final de excelencia. A medida que las sandías van creciendo, se van migrando de un invernadero a otro, en donde siempre se regulan las condiciones de cada uno de estos espacios, se nutren los suelos y se agrega agua según se requiera. También se van eliminando las hojas y frutos que no cumplen las características deseadas para dejar únicamente los que se cosecharan y evitar que estos absorban los nutrientes que requieren los frutos en buenas condiciones. 3. Cosecha selectiva. La cosecha es un proceso crítico que refleja años de experiencia y perfeccionamiento. Agricultores expertos seleccionan a mano cada sandía, evaluando criterios específicos para garantizar la calidad deseada. Esta etapa determina qué frutas tendrán el honor de llegar al mercado. La cosecha se realiza siempre a mano y con especial cuidado de no aplastar ningún fruto, ya que como te podrás imaginar, esto sería una gran pérdida de dinero. 4. Empaque con rigurosidad. Después de la cosecha, las sandías Densuke son tratadas con el respeto que merecen. El empaque se realiza con precisión, asegurando que cada fruta llegue al consumidor en condiciones óptimas. Este paso no solo garantiza la frescura, sino que también preserva la estética de estas joyas negras.
En esta etapa se limpian muy bien las frutas, eliminando todas las impurezas que puedan tener en su parte externa. Además se realiza una especie de pulido o polichado para asegurarse que el fruto brille por sí mismo y generar un impacto visual mucho mayor en el comprador final. 5. Distribución y mercado. Las sandías Densuke, una vez empaquetadas, inician su viaje hacia los mercados de Asahikawa y Sapporo. La distribución se lleva a cabo de manera estratégica para mantener la frescura durante el traslado. Los mercados se convierten en el escenario donde estas frutas excepcionales encuentran su destino final. El producto es embalado en cajas de cartón que protegen el producto en su transporte y aseguran que la fruta no va a sufrir golpes durante este viaje. En la caja se imprimen y colocan avisos alusivos a la marca y otra información adicional que se requiera. 6. Calidad sostenida. El éxito continuado de la sandía Densuke se debe a la búsqueda constante de calidad. Los agricultores compiten en la creación de la sandía perfecta, un esfuerzo que ha convertido a esta fruta en un símbolo de excelencia agrícola que va más allá de su exquisito sabor. ¿Por qué es tan costosa? Pues, por un lado, las peculiaridades de su cultivo y lo limitada de su cosecha. Y por otra, el gran aprecio que los japoneses tienen por las sandías y los melones, una devoción que es complicada de encontrar en otras culturas. Pero, ¿por qué esta sandía alcanza precios que desafían la lógica? La pregunta que todos nos hacemos al ver el asombroso precio de la sandía Densuke. Su exclusividad y elevado costo se deben a una combinación única de factores que la distingue de cualquier otra sandía en el mundo. Producción limitada. La isla de Hokkaido es el único lugar en el que se cultiva la sandía Densuke. Con aproximadamente 10.000 sandías producidas anualmente, la oferta es escasa en comparación con la demanda creciente. Esta limitación geográfica y la atención detallada que requiere cada planta contribuyen a su exclusividad. Selección rigurosa. Solo las sandías Densuke que cumplen con estándares meticulosos tienen el privilegio de llegar a la subasta. La selección rigurosa garantiza la calidad y pureza de cada fruta, pero también reduce aún más la cantidad disponible para el público. Tradición y prestigio. La sandía Densuke no es simplemente una fruta, es un símbolo de estatus y prestigio en la cultura japonesa. Las primeras cosechas se subastan, convirtiéndose en eventos de alto perfil donde los participantes, a menudo grandes cadenas comerciales o individuos pudientes, compiten por poseer un símbolo exclusivo de la temporada de verano. Calidad inigualable. La sandía Densuke se distingue por su color negro pulido, pulpa roja intensa y sabor dulce inigualable. Esta calidad excepcional es el resultado de décadas de perfeccionamiento en el cultivo y la atención minuciosa a cada etapa del proceso, desde la siembra hasta la subasta final. Celebración de la excelencia agrícola. La sandía Densuke es más que una fruta, es el resultado de una competencia continua entre productores que buscan crear la sandía perfecta. Ganar el premio de la agricultura japonesa se ha convertido en un honor codiciado, lo que impulsa a los agricultores a alcanzar los más altos estándares de calidad. Sustitución del cultivo de arroz. Además, la producción de la sandía Densuke tiene un papel crucial en la agricultura de Hokkaido. Al sustituir la producción de arroz, las tierras pueden ser utilizadas de manera más eficiente, generando ingresos durante todo el año y contribuyendo a la economía local. Orígenes de la sandía Densuke. La historia de la sandía Densuke es un relato fascinante que se remonta a la década de 1980 en la pintoresca isla de Hokkaido, Japón. Su creación y evolución han convertido a esta variedad en un símbolo de excelencia agrícola y una deliciosa muestra de la maestría japonesa en el cultivo de frutas. La sandía Densuke tuvo sus modestos inicios en el año 1984, cuando los agricultores de Hokkaido decidieron aventurarse en la creación de una nueva variedad de sandía. La meta era ambiciosa, producir una fruta que no solo fuera visualmente impresionante, sino que también cautivara con su sabor único. Después de 5 años de cuidadosa investigación y desarrollo, la variedad Densuke fue oficialmente registrada en la Oficina de Patentes de Japón. Este hito marcó el comienzo de competiciones entre productores locales, quienes se embarcaron en la búsqueda de la sandía perfecta. ¿Cómo comprar esta fruta? La subasta de las codiciadas sandías Densuke se lleva a cabo en el mercado central de los mayoristas, ubicado en la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido. Este mercado se ha convertido en el epicentro de la emoción y la competencia por estas joyas negras, atrayendo a compradores de todo el país, desde grandes cadenas comerciales hasta individuos adinerados. Sapporo, conocida por su belleza natural y su animado ambiente, se transforma en un escenario donde se decide el destino de las primeras sandías Densuke de la temporada. La emoción se desborda cuando los participantes se preparan para pujar por estas frutas exclusivas que simbolizan el inicio del verano japonés. A lo largo de los años, las subastas de las sandías Densuke han alcanzado cifras asombrosas, estableciendo récords que capturan la atención nacional e incluso internacional. Aunque cada temporada es única, el precio más caro conocido hasta ahora se remonta al año 2008, cuando una sandía Densuke alcanzó la increíble cifra de 4.720 euros en la subasta de Sapporo. Se dice que hace poco alguien compró una sandía en 6.000 euros. La competencia en estas subastas es feroz, con participantes ansiosos por asegurar una de las primeras y más prestigiosas sandías de la temporada.
Grandes cadenas comerciales, individuos de alto poder adquisitivo y coleccionistas de rarezas agrícolas se sumergen en la puja, llevando los precios a niveles que desafían la lógica. Aunque el récord de 2008 sigue siendo el más destacado, los precios en las subastas posteriores han continuado siendo notables. Cada temporada, la variabilidad en la producción y la demanda contribuye a la dinámica de precios, creando un fenómeno anual que mantiene a la sandía Densuke en el centro de la atención mediática. Y así concluye nuestro fascinante recorrido por los secretos de la sandía Densuke. Si esta inmersión en la historia y el proceso de cultivo de esta joya negra les ha dejado maravillados, les pedimos que compartan este video con amigos y familiares. ¿Quieren seguir descubriendo más temas sobre los alimentos? Entonces, no olviden suscribirse para no perderse ni un solo episodio. Y, por supuesto, si han disfrutado de este contenido educativo, denle un gran like. Su apoyo nos impulsa a seguir explorando y compartiendo historias únicas. Gracias por ser parte de esta comunidad.